Bienvenida, bienvenido a un episodio más del podcast Divorcio con Amor. ¿Cómo te sientes y cuáles son tus emociones cada vez que tus hijos se van con papá o con mamá? Ya sea los fines de semana, ya sea en periodos vacacionales o quizá cada semana, una semana sí, una semana no, en función del convenio que tengas. ¿Cómo te sientes? ¿Eres de las personas que cree que esta sensación de miedo, de intranquilidad, de ansiedad va a permanecer a partir de tu divorcio y para siempre, cada vez que te despegas de tus hijos, cada vez que tus hijos se van con papá o con mamá? O quizá piensas que nadie los va a cuidar como tú y entonces te angustia simplemente la idea de pensar que cuando van con papá o con mamá, tus hijos van a estar en riesgo, no los van a supervisar, van a estar con gente desconocida, entonces puede pasar lo peor. Quizá estás pensando cada vez que se van con papá o con mamá que es tu culpa que tus hijos tengan que ir con papá y con mamá y no todos vivan bajo el mismo techo. Y esa culpa no te deja disfrutar o vivir o reinventar tus fines de semana. ¿Te sucede algo de esto? ¿Resuenas con algo de lo que te estoy preguntando? Vamos a hablar hoy de esto y es muy común, y por eso te lo quiero compartir, que entre las personas que nos divorciamos haya este tipo de situaciones. Es totalmente esperado y normal dentro de un margen. ¿Por qué? Porque recuerda que el divorcio es un cambio en la vida de toda la familia, no solamente de los adultos que terminan su matrimonio, sino de los hijos como extensión de y en general de la dinámica familiar. Entonces, hay un gran cambio y dentro de ese gran cambio suele haber muchos cambios. Entonces, por supuesto que como la vida misma está llena de cambios, a un cambio tú tienes, o lo esperado es que tu mente empiece a divagar y empiece a generar ideas, pensamientos, desde las creencias que tú tengas acerca del divorcio, acerca de la crianza y de la educación compartida, acerca de los hijos de padres divorciados, acerca de lo que va a suceder cuando tú te despegues de tu hijo. Es decir, tenemos cantidad de creencias en la mente y desde ahí generamos muchos pensamientos e ideas diariamente. Entonces, imagínate si dentro de este gran cambio, eh, pues empieza esta nueva dinámica en donde los hijos van a casa de mamá o van a casa de papá o pasan fines de semana juntos o se despegan de ti. Y cada vez que sucede esto, se empiezan a disparar estos pensamientos. Claro que es natural que tu cuerpo se paralice, que tu cuerpo sienta miedo, que tu cuerpo sienta desconfianza, intranquilidad, se preocupe, se ponga triste, ¿no? Te pongas triste. Entonces, quiero que puedas entender esta cascada de dónde viene estas emociones que tú sientes. Pues vienen de estos pensamientos y de estas ideas que tú estás generando en tu mente y que tú estás permitiendo y que no estás controlando, estás permitiendo que se aniden en tu cabeza y desde ahí te mueves desde el miedo y entonces actúas desde el miedo y desde cualquier emoción que proviene del miedo. Y desde el miedo, días antes de que probablemente tus hijos se vayan con papá o con mamá, tú ya estás empezando con esta historia que además arma unas historias nuestra mente fantástica y entonces tú te crees todo lo que te dice tu cabeza y entonces empiezas a anidar estas emociones y entonces desde ahí les hablas a tus hijos y desde ahí les ayudas a preparar sus cosas y desde ahí hablas con tu pareja parental si es que te hablas con él o con ella o le escribes y entonces imagínate cómo es el ambiente emocional en el que estás, imagínate cuál es la energía que estás tú irradiando y entonces todo es como una cascada que si te das cuenta, tú puedes detener, tú puedes manejarla o sea, que te beneficie a ti. Y eso es lo que yo te quiero enseñar, que puedas detenerte
y revisar estos pensamientos y estas, sobre todo las creencias que tú tienes acerca de esta dinámica nueva que tu familia está viviendo, de esta nueva realidad que tienes a partir de que te separaste. Y cuando tú logras revisar esta lista, ¿no? Escribirlas. De hecho, te sugiero que hagas una pausa en este episodio y empieces ahora mismo a hacer una lista de estos pensamientos que te vienen a la cabeza. Y si no tienes, digamos, esta distinción entre si es un pensamiento o es una creencia o es una fantasía, no pasa nada. Tú puedes escribir en diferentes frases todo lo que te venga a la mente. O si ya te armaste la historia, escribes la historia. Lo importante es que puedas verlo, que seas consciente, que te des cuenta que todo esto lo estás generando tú, que la mamá o el papá va a venir y se va a llevar a su hijo, a su hija, pero que todo este miedo, toda esta emoción que estás generando y cómo estás actuando, lo estás haciendo tú. Si tú entonces haces este ejercicio o continúas el podcast, terminas y luego haces este ejercicio, te vas a dar cuenta e incluso puedes marcar de un color cuáles son esos pensamientos que tú detectas dentro de tu historia o dentro de tu lista, que son de verdad fantasías tremendas, que es que además si lo compruebas, no pasaría. Es que no pasa, no pasaría. Y entonces que tú puedas desde ahí marcar cuáles son esas fantasías y lo que vas desechando, te van a quedar algunas ideas o pensamientos que sí pueden incluso sumarte o sumarles como equipo de crianza, en donde puedes aportar que, ojo, no te corresponde porque están bajo la custodia o el periodo de tiempo con papá o con mamá. Sin embargo, en función de cómo sea o cómo hayas desarrollado la relación parental o cómo se lleven, claro que puede ser muy bien recibida una opinión, una preocupación, una sugerencia, un apoyo, pero sobre algo aterrizado, sobre algo que es realmente posible que suceda. Por ejemplo, pues si se van a ir de vacaciones y a lo mejor van en coche o en un vehículo, en un autobús o en lo que sea, y entonces el adulto va a tener que estar muy atento de los tres niños que van o adolescentes, y entonces si, no, si están peleando, no se ponen de acuerdo y el adulto se pone nervioso y entonces o les pega un grito o, no, o de pronto tienen un accidente o claro, ya estás yéndote mucho más lejos, pero dentro de ese parámetro de posibilidad, que también puede pasarte a ti, puedes perfectamente decirle a tu compañero parental, si es que la relación se presta para eso. Bajo este contexto, a mí me preocupa que ellos te distraigan en el camino. ¿Te parece bien si llevan unos libros o te parece bien si para ese rato de carretera llevan el celular o llevan un iPad o llevan un dispositivo? ¿Te parece bien que lleven sus cobijas porque salen de madrugada y a lo mejor les da frío? Me lo invento todo, pero te das cuenta, bajo esas, digamos, esos pensamientos como un poco más aterrizados, que son preocupaciones reales que a lo mejor pueden llegar a pasar. Entonces, puedes hacer una propuesta, una sugerencia, un comentario. Repito, no te corresponde porque no están contigo. Sin embargo, cuando hay una relación parental fortalecida, en donde hay comunicación, en donde va y viene la información, entonces hasta se puede agradecer. Pero date cuenta cómo de una lista gigantesca tú puedes ir sacando términos realmente que te pueden sumar a tu relación parental, que te pueden sumar a poder bajar este nivel de estrés o este nivel de miedo que tú solita estás generando en ti. O estás, sí, que se está generando en tu cuerpo derivado de todas estas ideas y pensamientos que están en tu cabeza, ¿no? Yo te sugiero que no vivas estos momentos sola porque es muy poco probable que si no trabajas en ti, te des cuenta tú solita de, ay, sí, mira cuántos pensamientos estoy generando, porque claro, mis creencias limitantes me están provocando pensar que el papá de mis hijas o de mis hijos es bla, bla, bla. Y entonces
es muy poco probable que tú puedas hacer todo ese ejercicio de conciencia si tú no trabajas en ti o no has trabajado en ti. Por eso yo sugiero un acompañamiento individual en divorcioconamor.com, porque ahí puedes tú agendar tu sesión y comenzamos a trabajar justo esta situación, todo esto que a ti te provoca cada vez que tus hijos se alejan de ti, o todo esto que a ti te provoca cuando tus hijos se van el fin de semana o en vacaciones con papá o con mamá. Porque incluso a veces he tenido sesiones en donde se dan cuenta las personas que estas preocupaciones, estos pensamientos provienen de estas creencias que tienen que ver con su propia infancia, con sus propios miedos, con sus propias heridas, con sus propias áreas de oportunidad y que no tienen nada que ver con sus hijos o con el papá o con la mamá de sus hijos. Y entonces esto es oro, porque si tú descubres esto en estas sesiones, tú puedes ayudarte a que cada vez que pase esto, que además va a ser, en el mejor de los casos, va a ser periódicamente, puedas empoderarte, puedas llenarte de herramientas para aplicar en cada episodio y puedas separar, a ver, esto es mío, yo me hago cargo. Esto sí tiene que ver con mis hijos. Esto sí tiene que ver con la herida del papá o de la mamá, que lo conozco, la conozco, y entonces puedo manejarme desde ahí. Pero si yo no trabajo en mí y no tomo conciencia, no me voy a dar cuenta. Y entonces voy a estar actuando en automático y voy a, desafortunadamente, voy a estar atropellando a mis hijos en muchos casos, ¿no? Entonces, también te quiero decir que bajo esta preocupación en su mayoría mujeres, que perciben esta sensación de malestar, de incomodidad, de terror, incluso a veces de terror de cuando se lleven a sus hijos a la vacación o con la familia paterna o materna, o paterna, perdón, porque estoy hablando de mujeres, em, o, mm, o que vayan a algún lado y tal. eh, la preocupación es como, bueno, esto en algún momento va a terminar o sea, va a cambiar mi emoción, o siempre voy a estar sufriendo y con el padecimiento de qué va a pasar y cómo lo van a vivir y si no regresan y si les pasa algo y si les hacen algo y si... Y entonces aquí te digo, entre más rápido tomes acción y tomes este trabajo interno y puedas tú ser quien controla esta mente y puedas decidir qué sí pensar, qué no pensar, em, qué es probable que suceda, pero a ti también te podría suceder si están los hijos contigo, y dejar de ser como este juez de con él o con ella, cuando están lejos de mí, todo pasa. Y cuando los cuido yo, todo muy bien, ¿no? Entonces, mientras tú tomes acción lo más rápido posible y trabajes en ti, ahí entonces esas emociones van a ir girándose hacia el amor y tú vas a empezar a sentirte más en confianza, gratitud de cómo vas y cómo ves a tus hijos cuando van y vienen. Vas a lograr ver este puente del que yo te he hablado alguna vez, que yo me imagino entre la casa de papá y la casa de mamá, en donde es como una extensión, ¿no? Física, material, de donde viven nuestros hijos, y no es como, ay, el lado bueno, el lado malo, el lado donde las educan bien, el lado donde las mal educan, o hay mucho, o sea, les dan permiso de todo. No sé, no, sino es como una extensión de donde viven nuestras hijas, y estamos criando desde los dos hogares. Bajo este puente, ellas van y vienen, sobre este puente caminan con calma, con confianza, con tranquilidad, porque es lo que tú estás trabajando y les estás transmitiendo cada vez que van y vienen. Se dice muy fácil, no lo es tan fácil cuando no lo has hecho, ni siquiera cuando has tomado la decisión de querer eso. Pero cuando tomas la decisión de querer trabajar esas ideas, esas emociones y esa relación parental, es muy fácil porque ya se vuelve un hábito. Y entonces cada vez eres más consciente, cada vez te das cuenta más rápido, cada vez logras separar qué es mío, qué es de
mis hijos, que es de quien sea, y puedes utilizar esas herramientas y tus recursos internos para poder no involucrarte de más o no afectar a tus hijos o no dar 3 pasitos para adelante con tu relación parental y luego 15 para atrás porque las emociones se les subieron y entonces ya acabaron gritándose o faltándose el respeto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿es posible? Por supuesto, sí. Y esas emociones van a ir cambiándose, moviéndose al amor, como te decía, siempre y cuando tú hagas un trabajo terapéutico, emocional, en donde puedas ir tomando conciencia de el qué te pasa a ti. O sea, el trabajar lo que te pasa a ti con este hecho de que se van con papá o con mamá, solo te compete a ti. ¿Te das cuenta? Y si tú no te haces cargo de eso que a ti te provoca esa separación de tus hijos, esas experiencias que van a tener con el papá o con la mamá, ese descontrol que implica ese soltarlos, ese desapego, ¿no? Implica un trabajo hermoso porque no solamente es, ay, van a pasar fin de semana o tiempo con el papá o la mamá. No, si de verdad lo puedes ver, te vas a dar cuenta que implica muchas áreas de oportunidad. Implica, incluso implica el modelar a los hijos un ejemplo positivo en su desarrollo. Em, y claro, yo entiendo también que hay mujeres y hombres que sienten esta culpa, sobre todo al principio o en momentos muy puntuales. Y esta culpa, por supuesto, proviene de lo mismo, de pensamientos y de ideas que yo estoy generando en mi cabeza, en donde me estoy diciendo que qué mal lo hice, que lo pude haber hecho mejor, que si yo no me hubiera divorciado, que si yo hubiera cedido más, que si yo hubiera tenido la capacidad de ir a una terapia, que si yo hubiera accedido a la terapia de pareja, que si yo... Y otra vez, te montas en unas historias mentales, te pierdes ahí y entonces se instala esta culpa, se instala este sinsabor, esto que sientes y entonces desde ahí te vuelves a mover. Y esto sucede todo el tiempo en todos lados, con muchos temas, pero en el tema del divorcio es muy delicado y es muy, o me gusta hacer mucho hincapié, porque, o principalmente, cuando hay hijos en la familia, porque nuestros hijos dependen de cómo les modelamos, de nuestros cuidados, de nuestras atenciones, de cómo vamos maternándoles y paternándoles. Entonces, si yo que soy la adulta, no me hago cargo de mí y de lo que me está pasando en este gran cambio que fue el divorcio, pues imagínate cómo lo va a vivir esa personita o ese joven. Ellos también viviendo su proceso de duelo y ellos también van percibiendo a sus papás y ellos también se dan cuenta, aunque tú finjas y aparentes que todo está bien o que... Aún peor, que te pesques de algún pretexto o alguna experiencia o algún comentario que te hicieron tus hijos y sin indagar mucho más, de ahí te pesques para quitarle tiempo al papá o a la mamá para que se vincule con sus hijos, eh, o de ahí te pescas para empezar a hablar mal del papá o de la mamá de tus hijos, porque claro, es más fácil juzgarlo o juzgarla que trabajar en mí. Entonces, ahí hablamos de algo más, digamos, pues más preocupante porque nuestros hijos son los que pagan los platos rotos. Entonces, sí es importante que tú te hagas cargo de qué te pasa a ti cuando tus hijos se van con papá o se van con mamá. Hay muchas historias muy distintas y yo sé que puedes estarme o estarte preguntando, claro, pero ¿cómo le hago cuando hay cero comunicación con el papá o con la mamá? Ahí, por supuesto que no tengo miedo, tengo pavor porque en 10 días no voy a saber nada, ni una foto, ni un video, ni una llamada, ni un audio, ni un nada. ¿Por qué? Pues porque hemos tomado las decisiones que nos han llevado a comportarnos de esta manera y a que nuestra relación parental sea nula. No digo que o sea, no te estoy juzgando, solo quiero que seas congruente con tus decisiones y que te des cuenta, que seas consciente de que si tienes una relación parental nula,
o escasa o no te alcanza para lo que te estoy compartiendo el día de hoy, es porque así han ido tomando las decisiones. O quizá porque no has tomado la decisión de que quieres comenzar a fortalecer a construir primero y luego fortalecer una relación parental. Porque a lo mejor no lo veías importante, porque a lo mejor tenías una creencia de, pues si nos vamos a divorciar ya nos olvidamos del señor o de la señora. Y yo aquí me quedo feliz con mis pollitos. Entonces, a lo mejor si partes de esa creencia, pues claro que tus pensamientos van a ser de, pues, ¿para qué una relación parental? ¿Pero qué es eso? ¿Para qué la necesito? No, tú no la necesitas. Si la vas a construir, no es por ti, es por tus hijos. No es por la pareja, es ni por la expareja, es por nuestros hijos, que nos quede bien claro. Entonces, como puedes darte cuenta, este tema abarca esta cascada de pensamiento, emoción, acción. Si yo me doy a la tarea de tomar esta decisión de cambio, quiero este 2024 dejar de sentirme aterrada cada que mis hijos, mis hijas se van con mamá o con papá. Y al contrario, me quiero empezar a visualizar creativa, con energía, con una agenda para mí y de emprendiendo, o a lo mejor de mi trabajo, a lo mejor de mi casa, o a lo mejor de mis amigos, o a lo mejor de cualquier área de mi vida, fortaleciéndola. Entonces, esos días que no están conmigo nuestros hijos, yo voy a poner todo mi esfuerzo, mi energía, mi atención a hacer A, B, C, D, E, F. Ok, escríbelo. ¿Qué quieres? Escríbelo. Visualízalo, imagínatelo, pero toma acción también. Y toma lo más importante, decisión de querer hacerlo. Yo quiero cambiar esto que siento. Ok, ¿qué vas a hacer para cambiar y hacerte cargo de esto que estás sintiendo cada vez que tus hijos se van con papá o con mamá? Te dejo esta tarea. Si tú decides hacerla, de verdad, vas a adquirir, vas a recibir cantidad de regalos en el camino. ¿Y por qué lo digo? Porque llevo 9 años en este proceso, en este caminar del divorcio, y me he dado cuenta con el paso del tiempo que que merece la pena cada inversión en mí, cada trabajo personal que yo he hecho en cada una de las áreas de mi vida ha merecido la pena porque tengo una relación parental fuerte, en donde por supuesto que como cualquier relación humana, de pronto tenemos enfrentamiento u opiniones distintas, pero hemos aprendido a conversar, hemos aprendido a no faltarnos al respeto, hemos aprendido a escuchar al otro, hemos aprendido a conocer un poco más al compañero, al compañero, a mi compañero parental, en el sentido de que de qué manera pido, de qué manera apoyo, de qué manera hablo, de qué manera le escribo, de qué manera me presento, es, de verdad, después del divorcio hay un mundo de aprendizaje y uno de ellos es la parentalidad, el compañero parental, la sociedad de crianza, el educar en equipo. Entonces, yo te dejo esta tarea de revisa esta cascada que estás viviendo, estos pensamientos, de dónde están, de dónde se empiezan yo me lo imagino, y eso desde mi terapia me lo imaginaba, las creencias como unas nubes que yo tengo que hay dentro de mí, en donde son como macro, ¿no? Unas nubes gigantes donde ahí vienen diferentes creencias sobre el tema del divorcio. Y entonces yo me puse a trabajar cada una de estas nubes. Una de ellas es la relación parental y de esta dinámica que vas a vivir cada vez que nuestros hijos se separan de nosotras o de nosotros y van con papá o con mamá. Pero ojo, no es que se separen de nosotras y se quedan como debajo de un puente o ahí en el infinito solos en el universo. No, a ver, ellos se van con su mamá o se van con su papá, que le cedes la estafeta al otro, ¿no? Y entonces lograr esto, lograr sentir
qué rico, se van con papá o con mamá, qué rico para todos. ¿Por qué? Porque se enriquece papá al estar con ellos, se enriquece mamá al estar con ellos. Me enriquezco yo de poder tener mi tiempo, mi espacio, de poder tener una agenda con tiempo de hacer lo que yo necesite hacer, de planear, de descansar, de ocuparme de mí, de trabajar en mí, ¿no? Y por supuesto nuestros hijos pueden estar con uno y con otro. O sea, para donde lo veas, es un ganar-ganar. Por eso, si tú quieres hacer este trabajo personal, vuelvo a decirte, te dejo esta tarea, haz este ejercicio constantemente y cuéntame cómo lo vas viviendo. Porque es totalmente posible, lleva un esfuerzo, pero es un esfuerzo que vas a ir recuperando, ¿cómo decirlo? Es una inversión que vas a ir recibiendo en bendiciones en tu vida, en cada área de tu vida, pero sobre todo en el desarrollo de tus hijos. O sea, tú vas a ir viendo cómo tus hijos van fortaleciendo, se van creciendo. Así es que te dejo esto, con esto termino y espero verte, espero verte si estás aquí en YouTube o escucharte, leerte si estás aquí en el podcast, en Spotify o en alguna de las otras plataformas. Nos vemos pronto. Con esto te dejo y nos vemos, te espero en el próximo episodio del podcast Divorcio con Amor. Bye bye.